Ministerio de Educación anunció hoy la implementación de un preuniversitario online gratuito para 300.000 estudiantes de cuarto medio. Esto gracias a una alianza con los preuniversitarios CEPECH y también Pedro de Valdivia. Para hablar de esta y otras informaciones relativas al tema de la educación superior, estamos en contacto hasta ahora con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, el detalle de este portal online, de este preuniversitario online. ¿Cómo acceder? ¿Cómo inscribirse? Cuéntenos un poquito. A ver, esto se enmarca en el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación en términos de apoyar a los niños y a los jóvenes en este contexto tan complejo como es el de la pandemia. Ya a través del sitio aprendoenlinea.mineduc.cl, el Ministerio de Educación ha disponibilizado una serie de recursos para los jóvenes y para los niños. Y a esto se suma ahora esta buena noticia, es decir, de manera especial para los alumnos de cuarto medio, el Ministerio de Educación a través de esta plataforma permite acceder a esto. Son 3 preuniversitarios, CEPECH, Pedro de Valdivia y Puntaje Nacional. La información es muy sencilla, deben meterse al sitio web aprendoenlinea.mineduc.cl y ahí pinchar en donde dice preparar las pruebas de acceso a la educación superior. Y ahí se va a desplegar la alternativa de poder elegir inscribirse en el preuniversitario Pedro de Valdivia, CEPECH o Puntaje Nacional. Esa es la buena noticia, Andrés, y que, insisto, tal como usted dijo, esto es absolutamente gratuito para los jóvenes que se inscriban en los próximos días. Subsecretario, en términos de información, ¿con qué se van a topar ahí los estudiantes que quizás hasta el día de hoy todavía no tenían esta información? ¿Se van a meter hoy día, mañana? ¿Qué tipo de documentos, qué tipo de servicios gratuitos van a tener ahí, van a poder encontrar? A ver, son similares pero no exactamente iguales. Hay uno de esos preuniversitarios que ofrece una prueba de diagnóstico, en virtud del cual se puede después el alumno clasificar y en base a eso ver qué tipo de pruebas o con qué tipo de ejercicio comenzar a trabajar. Pero en términos generales son distintos recursos, materiales, son pruebas de años anteriores, pruebas que recogen los nuevos ejercicios, videos, clases, tutoriales, en fin, de un cuanto hay para que los jóvenes puedan prepararse de buena manera en este contexto, digamos, en el que además debo recordar, hay un cambio porque ya no va a aplicarse más la PSU. Sí. Lo que ocurre este año es una prueba de transición que dura 2 años y por lo tanto es aún más importante que los jóvenes puedan prepararse de buena manera. Subsecretario, antes de entrar justamente en el tema de la prueba de transición 2020, que se ha entregado harta información también durante las últimas horas, ¿va a haber alguna suerte de evaluación para quienes se inscriban, den estos formularios de años pasados? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo va a saber quizás ese alumno a qué ritmo va, cómo va avanzando? Bueno, estos preuniversitarios contemplan, como decía yo en algunos casos, esta prueba de diagnóstico, pero también en la medida que se registren van a poder tener una retroalimentación por parte de estos preuniversitarios. Esto es importante porque no solamente se trata de tener los materiales a disposición, sino que también de que el alumno pueda saber cómo va evolucionando en la preparación para estas pruebas. Subsecretario, lo mencionaba usted recién, cambiamos de tema, está muy relacionado con el preuniversitario online. Esta prueba de transición 2020 ya se comienzan a enumerar algunos cambios. Si nos podría detallar más o menos qué es lo que se está delineando, qué es lo que ya se ha entregado en cuanto para que los alumnos, obviamente, en todo este tema de la pandemia con tantos problemas, ya comiencen a visorar los cambios que se vienen para este año. Sí, a ver, aquí agradezco la pregunta porque me permite además reforzar una serie de mensajes que hemos venido dando. En primer lugar, la PSU ya se acabó, se terminó, y eso lo anunciamos a principios de marzo. Eso en virtud de que la ley establece que a contar de este año es la Subsecretaría de Educación Superior la que se encarga del proceso de admisión a la educación superior. Adicionalmente a eso, esta prueba de transición muestra cambios en las pruebas obligatorias de matemática y lenguaje. ¿En qué sentido? En que primero se disminuyen las preguntas. De 80 preguntas nos vamos a 65 preguntas. En el caso de la prueba, de la ex prueba de lenguaje, que hoy se llama prueba de transición de comprensión lectora, se eliminaron 2 partes importantes, no solamente preguntas. Y estamos incorporando de manera preliminar o tenue, Andrés, preguntas que van en la línea de lo que finalmente va a terminar siendo la prueba definitiva en 2 años más. En resumen, para tratar de aclarar a los telespectadores, las pruebas
son más breves, más cortas, tienen menos contenidos. Y adicionalmente, en consideración de la excepcional circunstancia que estamos viviendo este año, es que la semana pasada anunciamos que iba a haber un enfoque, una racionalización de contenidos, precisamente preocupados de que los alumnos de cuarto medio puedan ver todos los contenidos que finalmente van a ser preguntados en las pruebas de este año. Subsecretario, y esta prueba de transición, estos cambios que se han ido implementando, la coyuntura que estamos viendo, un año tan especial que no sabemos cuándo va a terminar lo que estamos viviendo, ¿ha cambiado un poco el panorama, esta disposición, estos cambios? ¿Ha cambiado un poquito respecto a lo que se tenía planificado hace poquito, cuando se planteó justamente lo que usted decía, los cambios y definitivamente se cierra la PSU? ¿Estas modificaciones han cambiado con la pandemia? Bueno, han cambiado en primer lugar desde esta racionalización o disminución de contenidos referidos a cuarto medio. Ya. Eso es lo primero. Y lo segundo también que es importante mencionar es que evidentemente la fecha de la prueba la informaremos oportunamente, pero está relacionada, como es obvio, con la fecha de regreso de los estudiantes a clases a nivel escolar. Una vez que sepamos fehacientemente cuál va a ser esa fecha de regreso, estableceremos y comunicaremos muy oportunamente la fecha en la cual se va a rendir esta prueba de transición. También, subsecretario, ¿cómo están trabajando el financiamiento de los centros de educación superior, sean universidades, institutos profesionales? ¿Por qué se lo pregunto? Porque en el caso de las universidades hay algunos que reciben plata por la gratuidad, otros reciben aportes basales, otros sencillamente casi puros se financian a través de aranceles. ¿Cómo están trabajando justamente las dificultades financieras que seguramente deben estar enfrentando muchos centros de educación superior? A ver, hemos venido trabajando con ellos desde hace ya varios meses, pero aquí lo que yo quiero destacar es que nosotros muy diligentemente hicimos todos los trámites para poder anticipar los recursos, especialmente los recursos relativos a gratuidad. La ley de presupuesto establece que hasta un 80% de los recursos de este año pueden ser anticipados y nosotros hemos trabajado en esa línea precisamente. Lo mismo respecto de becas, que se puede anticipar hasta un 40%, y así también con otro tipo de recursos que se transfieren anualmente a las instituciones. Los recursos, por ejemplo, también del CAE, los estamos anticipando en la línea de poder ayudar, fortalecer a las instituciones de educación superior que, como tú bien dices, están enfrentando un año complejo. Lo último, subsecretario, también cómo están enfrentando ustedes. Hoy día se entregaron cifras del Servicio Nacional del Consumidor de reclamos a raíz de la pandemia. Y el segundo reclamo que más se repite tiene que ver con la educación, puntualmente, sobre todo el tema universitario. Ahí está en primer lugar universidades y reclamos con institutos profesionales, perdón. Y los dos reclamos que más se repiten es el tema, obviamente, del financiamiento, es el tener que pagar la universidad sin tener clases presenciales. Y lo segundo, mucha deficiencia en las clases online. ¿Cómo lo toman ustedes? A ver, bueno, esos reclamos son presentados ante la Superintendencia de Educación Superior, quien es la que tiene la facultad de poder fiscalizar y multar. Pero hay que hacer ver lo siguiente, Andrés, y es que las instituciones de educación superior, apoyadas por el Ministerio de Educación, han hecho un esfuerzo enorme por hacer un cambio prácticamente de la noche a la mañana de clases presenciales o actividades presenciales a clases que se imparten de manera remota y online. Y eso evidentemente puede dar pie para problemas. Por supuesto, aquellas instituciones que no lo están haciendo bien tendrán que ponerse las pilas. Nosotros, en todo caso, hemos apoyado a las instituciones porque entendemos que este cambio tan radical exigía el trabajo mancomunado de todos. Y en esa línea es que seguimos trabajando con ellos y con ellas, apoyándolos, poniendo fondos a disposición para que puedan fortalecer sus proyectos de educación online. Extendimos también de manera adicional el periodo de postulación a los beneficios estudiantiles, precisamente también para apoyar a los estudiantes en este contexto de pandemia. Y en definitiva, el sistema como un todo ha trabajado para poder hacer frente de buena manera a estas circunstancias tan extraordinarias. Una sola cosa, son muy pocos los países que, al menos a nivel de hemisferio sur, han podido iniciar de manera tan general las clases o los semestres académicos como lo ha hecho Chile. Y desde ese punto de vista creo que es necesario resaltar el esfuerzo que todos hemos hecho en esa línea. Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias a ustedes.